El Senado se propone hoy conocer y aprobar un proyecto de ley de extinción de dominio que no cuenta con el consenso ni de las fuerzas políticas, ni de la sociedad, ni del sector empresarial. Sencillamente porque el gobierno quiere dar un golpe de efecto. Sencillamente por esto. Hay que bajarle al tema del caso Medusa, que originalmente afectaba a Jean Alain, pero que ahora está afectando al propio ministro de la presidencia, de Luis Abinader. Tantos hechos, tantos problemas que tiene el gobierno, entonces han tomado una decisión política. Por eso salió con su pechito parado el señor Paliza. Y sí o sí se va a aprobar la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque llamaron a los senadores del PRM, que son sello gomígrafo, llamaron a los diputados que actúan como sello gomígrafo, y el presidente le bajó la línea. Esto hay que aprobarlo ya. Bien, y probablemente se va a aprobar hoy eso en el Senado. Pero ¿qué se va a ganar con eso? Primero, hay que ver los aspectos de carácter constitucional. Porque hay gente que dice, no, pero ¿qué constitución? Lo que hace falta es una ley para quitarle el dinero a los que se lo cogieron. Es que no es así. Es que primero, el instrumento para poderle quitar el dinero a los que se lo cogieron tiene que ser un instrumento legal. Porque si no es legal, el que se cogió el dinero y se lo quitan por ese mecanismo puede recuperarlo. Eso es lo primero. Y segundo, que no van a llegar a quitárselo. Porque ese instrumento va a ser ineficaz. Si aprueban una ley de extinción de dominio que no sea conforme a la Constitución, la posibilidad de que sea anulado por el Tribunal Constitucional es muy amplia. Pero además, este es un proyecto, que todavía no es ley, es un proyecto de ley que tiene que obedecer no a la voluntad del PRM y de los Estados Unidos, metiendo presión para que apruebe extinción de dominio. Pregúntenle a ellos, a los Estados Unidos, si eso existe allá. Pregúntenle si ellos tienen ley de extinción de dominio. Pregunten en Inglaterra si hay ley de extinción de dominio. Eso no existe en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad es considerado en esos países como un derecho fundamental. En este país, a partir del 2010, se estableció que el derecho de propiedad es un derecho fundamental también, artículo 50 de la Constitución de la República, vigente. ¿Quiere decir esto que porque el derecho de propiedad sea un derecho fundamental, no se le puede quitar a los que se roban el dinero público? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que para usted llegar a esos bienes, usted tiene que utilizar los procedimientos que establece la Constitución y la ley. Entonces, esta ley de extinción de dominio, primero, es una ley orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque toda ley que afecte derechos fundamentales es orgánica, así lo establece la Constitución. Y el derecho de propiedad es constitucional. Eso no está sujeto a discusión. Pero entonces, como el PRM no tiene mayoría en la Cámara de Diputados para aprobarla como ley orgánica, se propone aprobarla como ley ordinaria. Primero en el Senado, donde sí ellos pudieran tener los números para aprobarla como orgánica, pero la van a aprobar como ordinaria para que pase en la Cámara de Diputados como ordinaria también, con la mayoría mecánica que tiene el PRM y 2 o 3 diputados más que puedan conseguir para pasarla como ley ordinaria.
y no es ordinaria. No es ordinaria, aunque a ustedes les convenga que sea ordinaria, porque que una ley sea ordinaria o no, o sea orgánica o no, no depende de lo que le convenga al gobierno o a un partido en determinado momento. Es por su característica, por su naturaleza. Ese es el primer problema que tiene este proyecto que piensa aprobar hoy la mayoría PRMista en el Senado. El otro problema que tiene es que se piensa aprobar una ley retroactiva los últimos 20 años, con la idea, y la gente eso no lo ve mal, de que 20 años hacia atrás, ¿quién estaba en el gobierno? El PLD. ¿Dónde se hicieron estos grandes actos de corrupción? Estos atentados contra los bienes públicos en los gobiernos del PLD. Entonces, si se dice, bueno, 20 años, si se toma ahora con 20 años de retroactividad, le quedan 2 años al gobierno de Hipólito incluido, que de 2002 para acá, y toda la administración del PLD de 2004 hacia el 2020. Y eso a mucha gente le gusta y le entusiasma. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la Constitución establece que las leyes no pueden ser retroactivas. No importa que la ley sea orgánica o sea ordinaria, no puede ser retroactiva. Entonces no puede venir una ley de extinción de dominio diciendo que va a abarcar 20 años atrás, ni 10, ni 15, ni 30. Entonces, ¿qué han hecho algunos genios, entre comillas, que están asesorando jurídicamente al PRM? Le han cambiado la palabra de retroactividad por retrospectividad. Y entonces ya no va a ser retroactiva, va a ser retrospectiva. Y por eso entonces se puede aplicar. Pero resulta que usted cambiándole la terminología a los conceptos, usted no cambia el concepto. Usted no cambia la esencia de ese concepto. Entonces le pueden poner como ellos quieran, y si la ley tiene efecto hacia el pasado, entonces es una ley inconstitucional. Entonces ustedes podrán decir, pero entonces Alberto Tavares, tú estás en contra de que se persiga a los que se cogieron el dinero en el pasado y que ya entonces se queden con ese dinero limpio, porque la Constitución dice que no puede ser retroactiva. Yo les digo que no. Eso se puede resolver de la siguiente manera. Usted hace un consenso nacional cuando llegue el momento de aprobar una reforma a la Constitución. Se introduce una cláusula transitoria a la Constitución que diga que en los casos específicos de corrupción administrativa puede haber una ley que haga una excepción al principio de retroactividad. Esa es la única forma de resolver eso. Como jurista lo planteo. Y es un aporte a la discusión, porque no es posible incluir un asunto de que retroactividad y retrospectividad cuando la Constitución lo prohíbe, pero además la propia Constitución establece que todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho, o sea que sería una ley nula. Ahora, el gobierno sabe todo eso, sabe los riesgos que se declaren nula después, pero quiere dar el golpe de efecto de que cumplió con los gringos, cumplió con los americanos que están empujando eso. Ellos no la tienen allá, pero la imponen aquí. Quieren dar el golpe de efecto que cumplen con participación ciudadana, con estos grupos de la sociedad civil que están empujando eso, y ya se lavan las manos como Pilato sabiendo que es una ley que no se va a poder aplicar. Porque también, ¿por qué no se ve de manera integral la ley? ¿Por qué se le está sacando el cuerpo a incluir la elusión fiscal?
¿Qué es la elusión fiscal? Para que ustedes, los que no están relacionados con el término, lo entiendan. La elusión fiscal, cuando usted, sin declarar impuestos de un capital, de unos bienes, usted lo pone en un paraíso fiscal. Bueno, que eso tangencialmente afecte al señor Luis Abinader, porque empresas familiares de él tienen dinero en paraísos fiscales, pero que él ha dicho que no lo ha negado porque lo incluyó en su propia declaración de bienes. Bueno, esos bienes tienen que estar sujetos a la mirada de la ley. Si no tienen problema, esos capitales que están en paraísos fiscales no tienen problema, como no tienen problema ninguno de los capitales que están aquí que no tienen problema. Pero si tiene problema, sea de quien sea, tiene que estar entonces bajo el arbitrio de la ley de extinción de dominio. Entonces, una ley de extinción de dominio, para ser real, primero, para que pueda materializarse y dar frutos y pueda ser eficaz, necesariamente tiene que ser producto de una concertación política y social. No crean en lo que le están vendiendo ese sueño de que van a pasar una ley de extinción de dominio con una mayoría mecánica del PRM, que hoy van a aprobarla en el Senado y que después va a pasar al Senado y que van a aprobarla, y que si lo logran de esa forma, como ley ordinaria, sin ser ordinaria y sin consenso, y viene el presidente después y la promulga, esa ley no va para ninguna parte y al final de cuentas no se va a aplicar y vamos a quedar engañados los dominicanos con una ley ineficaz que lo único que sirvió fue para hacer un bulto del gobierno. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Nuestra posición es clara y firme en ese sentido. Apoyamos una ley de extinción de dominio porque el dinero del pueblo que está en manos de corruptos tiene que ser recuperado. Pero una ley de extinción de dominio real, que sea producto de un diálogo entre las fuerzas vivas de la nación, que tenga que ser producto de un discernimiento de los grupos económicos, de los partidos políticos, de las iglesias, de los grupos de presión social, pero sobre todo que sea conforme a la Constitución de la República. Todo conforme a la Constitución, nada en contra de ella. Esa va a ser siempre la posición del programa Alternativa y en particular de Alberto Tavares. Mañana seguimos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.